Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Factor K, el único programa especializado en dinero y finanzas y en economía, donde nos gusta aplastar, morder, acariciar, destruir números, pero nunca maquillarlos. ¿Cómo estás, Efra? ¿Qué tal? Ahí? ¿Todo bien? Aquí ya estamos a mitad de la semana y bueno, con muchas cosas, sigue habiendo pronunciamiento con respecto a todo lo que es la economía. Ayer cabalmente hubo una cumbre empresarial En Cochabamba, en ¿no? Cochabamba y ya tomaron determinaciones, ¿no? De ir en un solo, Bloque. un acuerdo, bloque entre todos los sectores empresariales de Bolivia para que también se los tome en cuenta, dicen, ¿no? En todas las propuestas que va a hacer el gobierno. Ley antibloqueos, ¿no? Que es lo que más piden. Sí, piden principalmente seguridad jurídica, ¿no? Un plan de inversiones para Sí. recuperar. Obviamente dentro de eso también hay un fondo que piden. Entonces hay varias cosas y como tú dices, sobre todo que ya no se pueda pues, repetir este tema de los bloqueos, ¿no? No, es realmente terrible que los bloqueos hayan... ¿Cuánto ya la cifra global ahorita? ¿3.000 millones de dólares hemos Sí, perdido? tranquilamente superar los 3.000 millones, Javier. Es para un Sí. país que está en ruinas prácticamente, es una cifra extraordinariamente negativa. Claro, y sobre ello vino la política, obviamente, de la devaluación del boliviano, que obviamente ya se vino dando, ¿no? Pero ya se hizo oficial. Pero bueno, a ver qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre todavía con lo que se viene, ¿no? Sí, sobre todo la gente que tiene créditos en dólares. Están muy complicados, Sí, muy complicados. sí, todos los que hacen negocios con dólares tienen que ver ahora cómo van Mm, a equilibrar, porque unos ganan y otros pierden, como dijimos la anterior vez, ¿no? sí, Y vamos a seguir haciendo este análisis, Javier, ¿te parece? me parece extraordinario porque es un tema candente, es un tema que toda la gente quiere saber qué Claro es que lo que va sí. a pasar. Y para eso tenemos un invitado también que muy especial sobre estos temas, el economista Carlos Hugo Barbería, quien tenemos al otro lado. ¿Cómo estás, Carlos Hugo? Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo le va, Efraín? Un saludo para usted, para toda la audiencia. Claro que sí. Carlos Hugo, estábamos saliendo de una difícil temporada de bloqueos de más de 50 días y bueno, lo que menos quiere la empresa ahorita es generar más incertidumbre. ¿Qué pasa con esta medida del nuevo tipo de cambio flexible ahora? ¿Genera mayor incertidumbre o ya esto se veía venir, como se dice, no era de una vez una medida que debía aplicarse por parte del gobierno? ¿Cómo lo ves? Hay un tema que hay que entender de fondo y es que el tipo de cambio es el resultado de. Mm, Entonces, es decir, muchas personas mencionaron a lo largo del tiempo, ya el paralelo está en X, Y, Z, entonces no tiene sentido de una vez, no, no es así. O sea, el tipo de cambio no es por donde se empieza, es donde asienta el éxito de las correcciones en la economía. Y claramente todavía faltan muchas, mm. de fondo la mayoría, y prácticamente todas en manos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Carlos Hugo, tú estás diciendo un tema que me parece muy relevante. El tema del cambio de la tasa cambiaria por sí sola o en sí misma no tiene un impacto en la economía si no está alineada a una serie de medidas económicas. Y una de ellas, Carlos Hugo, es el déficit fiscal, el control fiscal, la reducción del déficit fiscal. Si no, vamos a entrar en un escenario muy complejo económicamente. ¿Es así, Carlos Hugo? ¿Debería estar acompañada esta medida de cambio, de nuevo cambio, a un control muy estricto del déficit fiscal? En realidad por ahí se debió haber empezado. Y no solamente por un tema de ordenamiento de las finanzas públicas, sino por un tema que es fundamental. Es la señal de confianza Ujú. y empatía en la población. Porque no nos olvidemos de que la gente aceptó un elemento que era central y que prácticamente, recordemos, casi le cuesta al gobierno a Evo Morales la Navidad del 2010, que fue cuando justamente niveló los precios de los combustibles y 5 días después los revirtió, ¿no? Fue la primera vez que Eh, quemaron incluso muñecos de Evo Morales en la calle. El Alto se paró, estaba García Linera como presidente interino, Evo estaba de viaje exacto. y aprovecharon ese espacio para... Pésima, el timing fue muy mal.
elegido. Pero bueno, dale, Carlos Hugo. Sí, y es que ahí me voy. Aquí ocurrió exactamente lo mismo en otro escenario y la gente lo aceptó porque estaba consciente de que el producto más caro es el que no hay. Mm, Entonces, claro, ya la población ha aceptado, ha asumido ese costo, adicionalmente el costo inflacionario, que es el impuesto más caro. Entonces, no se ve hasta ahora, por lo menos es la sensación que yo tengo, de que el gobierno acompañe con este tipo de ajustes, ¿no? Eh, hay un déficit que si bien fue heredado, pero se corrigió en un 30%, de más o menos eh, de casi 13 a un poco más de 9, y esa corrección básicamente estuvo dada en buena medida por el ajuste de los combustibles. Es decir, mm, pero el Estado, el gobierno, no se ve que haya hecho sacrificios en el sentido de decir, ok, por ejemplo, la división tal no tiene sentido, entonces 30 personas menos, y esto, y esto, y esto, y ordenar el Estado de tal suerte de que se reduzca este déficit fiscal por muchos componentes, por exceso de gasto público, llámese en supernumerario, empresas deficitarias, porque al final de cuentas todo eso, ¿quién lo absorbe? Lo absorbe el Tesoro claro. y lo paga con impuestos. Mm, Eh, y al final de cuentas, eso recae sobre la población y sobre la población formal, además, que es la menor. Entonces, 13%. falta 13% y de los cuales de ese universo el 90% son empresas grandes. Entonces, falta mucho todavía. Y claro, a mí qué es lo que me preocupa. Porque además creo que coincidiremos en que esta medida era necesaria, sí, pero no así, peor después de 50 días de paro. Pero bueno, seguramente hay por detrás algunas negociaciones con los organismos internacionales que no las conocemos y es lógico que no se las conozcan porque están bajo acuerdos de confidencialidad la mayoría. Eh, pero a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que que parte de esta estrategia esté sustentada en una confianza de la población en que va a empezar a retornar sus dólares del colchón al sistema financiero y esto va a atenuar el nuevo tipo de cambio oficial. Y esa es una apuesta muy arriesgada porque me queda la duda si la población va a responder con esa confianza que se espera, porque la otra forma es precisamente que lleguen dólares de la cooperación internacional, porque de otra forma sería vía exportaciones, y ese es otro tema adicional. Exportaciones de hidrocarburos y minerales no es inmediato. mm. ¿Qué es lo inmediato? Las exportaciones de los productos de commodity, que yo sigo preguntándome por qué no ha podido salir algo tan sencillo en un decreto que diga, que de hecho salió en el 5503, que fue abrogado posteriormente, en parte, donde simplemente se diga, se liberan los cupos de exportación y se exportan libremente los productos, si al Claro, final de cuentas trae divisa. ahí tenemos Entonces, un problema, Carlos Hugo. El problema de fondo es que el gobierno ha firmado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana donde precisamente ahí le dicen no me vas a tocar ninguna empresa pública, no me vas a cerrar ninguna empresa pública. Entonces le ha puesto un candado. No sé si Rodrigo Paz va a poder cerrar varias empresas deficitarias Mm. estatales porque es una necesidad urgente. Si tú haces el nuevo régimen cambiario y no haces el ajuste fiscal, vas a estar en serios Tiene que problemas. hacerlo, yo creo, Javier, Carlos Hugo. Hay un estudio que sacó una consultora que dice que para que tenga éxito esta medida del nuevo régimen cambiario, no solamente depende de, del tema de la confianza, ¿no? Que debe haber, obviamente, como decía Carlos Hugo, de las familias, del empresariado, sino también tiene que ver con tener una mayor disponibilidad de oferta de divisas, ¿no? Correcto. Que las reservas internacionales también se estabilicen, una disciplina fiscal
y en general una estabilidad macroeconómica. O sea, son Disciplina 5 factores. fiscal, ¿ve? Son 5 factores. Entonces, no dependamos solo de uno, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, querido Carlos Hugo? Claro, has sintetizado lo que estamos conversando en una especie de pimponeo en estos minutos. El tema es que viene primero, ¿no? Y lo que normalmente viene primero, ustedes revisen en el vecindario los que han tenido éxitos en programas de ajuste. El ajuste primero empieza por casa. Este, entonces, es una cuestión de disciplina fiscal, es una cuestión es que el tema es que, ¿cómo garantizamos? Lógico, para que un precio se mantenga, tiene que haber la suficiente oferta de productos. En este caso, entre comillas, mal llamado precio, pero al final de cuentas, para hablar en coloquial, el tipo de cambio se entiende coloquialmente como eso, como el precio del dólar en términos de boliviano. Entonces, tiene que haber dólares para que eso se mantenga. Y al final de cuentas, se está pasando esto a una cuestión de oferta y demanda que sería en un escenario adecuado lo que corresponde, pero no estamos en las condiciones de un escenario adecuado todavía, porque falta mucha tarea por hacer. Ahora, vamos un poquito de repente, porque como dice el dicho, en los detalles está el demonio. De repente algunos elementos que no sé si están calculados como riesgo, o seguramente se ha dicho, no, eso es una cuestión de privados. ¿A qué me voy? Las implicancias de este nuevo tipo de cambio oficial. Y yo tengo mis dudas de que, como algunos colegas han manifestado y personas del gobierno, de que no vaya a incidir en la inflación, porque en teoría ya la economía está con un tipo de cambio paralelo que está inclusive hasta mayor que el de este nuevo oficial. Me queda mi duda porque la teoría del precio descontado está probada ya suficientemente en la evidencia y influye mucho las expectativas. A Argentina le pasó y no hay ni para qué andar en eso. Pero yendo a las cosas puntuales, ustedes han visto recientemente problemas de deudores en dólares en cuestiones inmobiliarias, lotes, terrenos, que se ha generado un problema. No deja de tener un impacto social. No es tan así de que el 99% de los créditos están en boliviano. Sí, pero eso es como que estuviéramos, cuando yo escucho esas declaraciones, digo, a ver, entonces me está diciendo que, entre comillas, la bolivianización, entonces, caramba, que fue buena en este escenario. No, no es así. Entonces, además otras cosas, ¿no? No nos olvidemos de que todo lo que sea comercio exterior, importación en específico, las liquidaciones arancelarias estaban en base al tipo de cambio oficial y prácticamente somos una economía importadora, directamente para la reventa o indirectamente como insumos para los productos o servicios que se prestan en el territorio nacional. Entonces ahí va a haber un impacto y esta reducción arancelaria no va a mitigar en su totalidad. O sea, no es que uno con otro se compensa y no es así, porque es una cuestión de divergencia temporal, ¿no? Porque lo que ya importé hace una semana ya está en camino, entonces es diferente. Y además otra cosa, algo que es interesante y que no he escuchado algún pronunciamiento al respecto. No nos olvidemos que, entre otras cosas, las tarifas eléctricas tienen un componente indexado al tipo de cambio oficial. Así es, Carlos Básica, Hugo. Es, básicamente, mm, la regulación de precios y tarifas, mm, que es un sector regulado, que viene de larga data, si no me equivoco, es el 26094, el decreto que lo regula, literalmente para elementos de distribución, transmisión, nodos, que hacen toda la estructura de que llegue la energía eléctrica al consumidor final. Buena parte de ello está indexado al tipo de cambio oficial. mm. Ese, Indudablemente, cuando empiece un nuevo ciclo eléctrico, no sé si estoy diciendo bien el término, seguramente ahí va a haber un efecto y veremos realmente cómo impacta eso en el consumo de la gente y por ende en su disponible, que no hay que olvidar
que ya viene deteriorado. ¿Por qué? Porque tenés una inflación de 20% al 2025. A eso sumémosle de que el ajuste de los combustibles y otra medida de ajuste en el precio de las energías eléctricas. Entonces, son impactos directos que, que en segundo momento también tienen un impacto en los precios, porque la energía eléctrica la usa todo mundo, ¿no? El Entonces, ahí 75% habrá que ver. de las industrias en Bolivia usan electricidad, Carlos Hugo, el 75%. Entonces, si está Y la, indexado y, al 6.96, ahora va a escalar, o sea, va a haber un facturazo aquí. O sea, ahí va a ver cómo lo que se llama, cómo se administra la estructura tarifaria, porque no nos olvidemos que tenés sector domiciliario, sector industrial, sector comercial, en fin, hay que ver ahí cómo rebalancean y me da la impresión, porque no nos olvidemos que hay un sector de hasta 100 kilowatts, si no me equivoco, que tienen ciertas condiciones. Me da la impresión que, y es hasta lógico, ¿no? Dentro de esta ilógica, eh, que el sector domiciliario sea el menos afectado, pero al final de cuentas, coloquialmente, del mismo cuero tienen que salir las correas. Por lo Claro. tanto, ¿dónde va a balancear eso? ¿En el comercial o en el industrial? ¿Y eso qué va a implicar? Traslado de esa incidencia de costos al precio final de productos o servicios en el sector comercial o en el sector industrial. ¿Sabes qué, Carlos Hugo? Mira, Efra, yo cómo lo veo en términos muy simples, muy de calle. Estamos viviendo un estado obeso, ¿no es cierto? Enorme, gigantesco. Con el nuevo régimen cambiario le estamos diciendo, deja de comer hamburguesas, perfecto, pero sigo fumando, sigo tomando alcohol, sigo sin hacer deporte. Entonces, la crisis es sistémica. Integral, pues, Creo claro. que ese es el concepto de Mm, fondo y que Carlos Hugo nos está tratando de explicar. Esta es una crisis sistémica. mm. Por lo tanto, necesitamos una nueva ley de inversiones, una nueva ley de electricidad, una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de minería. Y si no atacamos este tema bajo una mirada sistémica, vamos a cometer o se van a cometer graves errores. Por eso Carlos Hugo dice, esto solo no funciona. ¿Es así, Carlos Hugo? Estoy hablando... ¿Mm? Mira, con tu permiso te voy a parafrasear porque has hecho una analogía bastante interesante, pero es como que, a ver, eh, hablando del estado obeso, y perdón por la analogía, que nadie se sienta ofendido, pero es como que la persona que tiene sobrepeso, por lógica, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajar de peso y tiene dos alternativas, pero ninguna de esas eh, funciona si no deja de comer el exceso. Claro. O sea, puede hacer gimnasio, que le va a demorar más tiempo, o puede irse a una cirugía bariátrica que va a ser algo más complejo, Ujú. pero si no deja de comer de la forma que comía, desordenada, en exceso, o sea, al poco tiempo vuelve a lo mismo. Claro, Entonces, aquí exactamente. eso es lo que yo digo, porque al final de cuentas, eh, ¿qué pasa? Hemos cambiado de funcionarios y de repente ahora la cara que vemos no nos disguste tanto respecto a la que veíamos antes, pero al final de cuentas el costo es el mismo. Mm. Claro que ¿Me sí. Bueno, y explico? como tú decías, Eh, Carlos Hugo, no es como mencionó ayer en conferencia de prensa el presidente del Banco Central de Bolivia que decía, ¿no? Que esto no va a cocinar ningún tipo de incremento en los precios, ¿no? Porque ya era algo que se No, veía, lo- se había aplicado ya anteriormente. los precios ya han escalado. Él decía, no hay ninguna devaluación, ¿no? No. Porque ya esa devaluación se vino dando desde 2023, ¿no? O sea, están lanzando ese mensaje porque cabalmente acabamos de mencionar, sí se va a dar todavía eso, Claro. ¿no? Efraín, perdón que lo corte. Lo que pasa es que dice el dicho que muy pocas veces tenemos la oportunidad de experimentar en cabeza ajena. Este, esto lo dijo Alfonso Prat Gay en el primer año del gobierno de Macri, Sí, me acuerdo. y Mm, fijémonos cómo terminó. O Espantosamente mal. claro. sea, no, 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 y no es que las condiciones eran diferentes.
o sea, eran diferentes, pero nuestras condiciones ahorita estamos quizás hasta peor que las que tenía Macri en su momento. Entonces, a ver, había que hacerlo, sí, pero no así. O sea, imagínense, a ver, perdón, y solamente para un ejemplo X segundo, este, hay empresas que lógicamente pues tienen deudas en dólares, las menos, pero las tienen, ¿no? Entonces, imagínense una empresa que viene saliendo de 50 días de bloqueo, Mm, Claro. ha vendido menos y resulta que ahora esa deuda en dólares de $10.000 que tenía, en términos de bolivianos, ahora le ha generado una pérdida. mm. Y además sus Entonces, ingresos son en bolivianos, no en dólares. pérdida en ventas por el bloqueo y ahora pérdida por diferencia de cambio. Resultado final, Quiebra. entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, por eso digo, sí, pero no así y peor después de 50 días de bloqueo. Exacto. No era el momento adecuado, ¿no? Para hacer tan Mm, medida el tan drástica. timing siempre es importante. Nunca, el timing y la comunicación son dos elementos que te pueden tirar abajo Ujú. una muy buena medida. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Carlos Hugo, muchísimas gracias por tu explicación, por tu análisis. Muy interesante. Te vamos a volver a llamar, obviamente, para que hablemos de estos temas. Vamos midiendo la temperatura de cómo va a ir evolucionando este tema, que es realmente crítico a dónde estamos yendo. Entonces, gracias, Carlos Hugo, por tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. ¿No? Un placer. Saludos para todos. Gracias. Bueno, estamos viendo ya algunos coletazos de cómo va a ser este nuevo régimen cambiario, Efraín. Ya todos los precios se están indexando al nuevo cambio. Ayer creo que el dólar cerró a 9.76, cerró, Subió. subió, Sí, sí. que dicen que es normal, ese pequeño pico que se tiene cuando se toma una medida es el efecto rebote. Y Ya. después ya debería bajar al 9.73. Pero vamos a estar así, fluctuando permanentemente. Claro que sí. Bueno, es un tema que todavía va a tener mucho, como se dice, cuerda para seguir hablando de esto. Pero pues, tenemos otro invitado, así que no queremos hacerlo esperar. Y ahora vamos a hablar, Javier, de la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos. Ayer, cabalmente, el Supremo rechazó el intento de Trump de acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Así que para ello vamos a tener el análisis de Juan Manuel Guzmán, él es un experto en relaciones internacionales, a quien tenemos al otro lado. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un saludo hasta Estados Unidos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos ustedes desde Miami. Juan Manuel, ¿cuál es la temperatura que estás viviendo en este momento allá? Porque hay una ola de calor descomunal, son los efectos del fenómeno del Niño. En Europa ya hay bastantes, lamentablemente muchos fallecidos, se están rompiendo récords. Incluso en un país, Efraín, el pavimento se ha derretido, o sea, Sí, así es fuerte. sí, sí, y ha hecho unas bolas ahí, los trenes han tenido que parar. O sea, ¿cómo estás viviendo esto, Estás en Miami, ¿no, Juan Miami? Manuel? Sí, bueno, como ustedes pueden apreciar, el calor, la humedad, estamos alrededor de quizás 90 grados Fahrenheit, um, mucho calor y bueno, la verdad sí hemos estado teniendo temperaturas récord en Estados Unidos, tanto en el invierno como en el verano. Sí. Así que eso da mucho que hablar sobre cambio climático y cómo va afectando, digamos, esto a ciertas localidades, ¿no? Mm. Buenísimo. Juan Manuel, a ver, Donald Trump sigue haciendo travesuras y obviamente sus travesuras no son buenas, ¿no? Es una metida de pata tras otra. Yo leo, me deleito leyendo el Washington Post, el New York Times, Forbes, Bloomberg, y todos al unísono dicen hasta dónde más va a ir tropezándose este hombre. Y hay una nueva, que quería implementar una nueva política de migración, porque sabe que en las elecciones que se vienen de medio término va a perder el control del Congreso. Entonces quiere evitar que los latinos vayan a votar. ¿Es así, Juan Manuel? Bueno, y, es un tema muy complejo. Podemos empezar a desglosarlo y podemos empezar por la promesa de campaña, ¿no? Que Donald Trump hizo a sus seguidores de acabar con la migración tanto legal como indocumentada. Entonces, el Ejecutivo ha ido tomando un montón de decisiones a nivel administrativo, haciendo mucho más difícil
el ajuste de estatus, la regularización, la legalización de los migrantes en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, tiene un número Por muy grande supuesto. de inmigrantes y es parte, digamos, de su ADN y de su historia, pero Donald Trump es un lamentablemente, migrante, pues es estamos hijo de migrantes, escoceses. exactamente. Creo que sí, creo que la mamá es alemana, si no me Sí, equivoco. el Ah, canciller alemán le pero llevó de regalo a Donald Trump su árbol genealógico y le dijo, tú eres alemán, o sea, descendiente de sí, alemanes. sí, sí, y bueno, es un país forjado por inmigrantes, pero eh, la situación de desigualdad y la situación de una clase media, vamos a decir, un poco un tanto oprimida o precarizada, hace de que exista esta polarización y que haga que los oídos de aquellas personas que están en una situación de desesperación, pues acepten o en este caso apoyen este tipo digamos, retóricas y políticas. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, al firmar esta orden ejecutiva, lo que sería el equivalente a un decreto supremo allá en Mm, Bolivia, pues trata de eliminar algo que está en la Constitución. O sea, y ahora yo les pongo en perspectiva en cuanto a la apuesta que puso Donald Trump. Él sabía que iba a perder, mm, pero el daño que le hace intentando es muy fuerte porque a veces gana. mm. Porque no perdió nada, las cosas siguen igual. O sea, no es que, digamos, la comunidad migrante ha tenido una gran victoria. De hecho, la victoria es muy pequeña porque la decisión de la Corte Suprema fue 4-5. Sí, Entonces, Donald Trump apuesta a este tipo de políticas y jugando a la Corte Suprema y a veces gana, ¿no? Y eso es lo duro porque, bueno, obviamente también esto viene desde mucho tiempo. Tenemos un legislativo que es disfuncional, que no aprueba reformas migratorias, que no puede pasar leyes. Entonces, entre el Ejecutivo y el Judicial se están tirando la pelotita en materia migratoria y en mm. muchas otras áreas también. Juan ¿Sabes qué, Manuel, Efraín? sí, Ha salido un reportaje en el Times, te lo recomiendo que lo leas, Juan Manuel, donde dice, el sueño americano ha muerto, ya no existe. Okay. Tú migrabas a Estados Unidos bajo ese sueño claro, siempre americano fue de que ese, vas a tener ingresos, vas a ganar la en aspiración, dólares, ¿no? ¿no? Y vas a poder tener una casa, un vehículo, entrar a universidades. Esa fue una utopía, siempre fue una utopía, pero el Times dice, el sueño americano ha muerto y Donald Trump le ha puesto el clavo final para que haya muerto el sueño americano. Claro, me imagino, ¿no? Ahora, pero, Juan Manuel, ¿cómo has visto tú todo lo que tiene, toda la comunidad latina en Estados Unidos ha venido desde que Donald Trump ha asumido el poder, ha venido disminuyendo, o sea, ha venido quitándole poder a esta comunidad, o pese a eso sigue aumentando, sigue creciendo? Bueno, en sí, en cuanto a inmigración irregular, sí, Donald Trump ha tenido mucho éxito en parar los cruces de frontera. Dentro de los Estados Unidos, ya la política dentro de Estados Unidos, hay mucho miedo en la comunidad latina Mm, porque la comunidad indocumentada más grande en Estados Unidos es latina. Y lamentablemente han habido, digamos, intentos de incluso quitar derechos sobre de tener una cuenta de banco, algo así tan sí, fácil como tener una cuenta de banco, y con esto tratar de escarmentar y hacer que la gente pues se vaya. Mucha gente se ha ido. O sea, también es cierto que mucha gente ha preferido sí. ante las amenazas de detenciones, de encarcelamientos, de deportaciones a Uganda. Mm, Mucha gente ha decidido irse voluntariamente, pero al mismo tiempo también tenemos mucha gente que ha decidido quedarse y que está trabajando y está tratando de ver la forma de poder mm. conseguir sus sueños, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, como decían ustedes, el sueño americano se mantiene vivo y se mantiene vivo irónicamente gracias a los inmigrantes, porque son los inmigrantes los que creen en el sueño americano más que los mismos estadounidenses. Mm, Tengo entendido, Juan Manuel, que la segunda comunidad de bolivianos más grande que está en un número importante está en Washington. La primera comunidad
de bolivianos que viven en otro país es en Buenos Aires, en Argentina. Ah, sí. Más de 1 millón de bolivianos. Y en Washington creo que es la ciudad donde se han concentrado la mayoría de los bolivianos. Creo que tenían en su momento, creo que hasta un periódico, una radio, hacen las Sí, fiestas, etcétera. O sea, es una Sí, comunidad bastante grande, ¿no? sí, la diáspora boliviana se ha concentrado en el área metropolitana de Washington, Mm, particularmente en el área de Virginia, del norte de Virginia, Virginia, donde hay fraternidades, hay caporales, hay hay morenadas, hay caporales, sí, claro. salai, hay fiestas, hay carnavales. O sea, es Es muy lindo genial. cómo los bolivianos van reproduciendo y manteniendo la cultura, ¿no? Y a Mm, través de las olas migratorias, pues se van fortaleciendo. Hay restaurantes bolivianos mm, en muchas partes de Virginia. Y bueno, es interesante cómo se van dando las diásporas acá en Estados Unidos. Y las diásporas también han jugado un papel muy importante a nivel, digamos, político. Llegan en algún momento, por ejemplo, los cubanoamericanos, los venezolanoamericanos, mm, y de otras nacionalidades que se van integrando, no solamente en la economía, en la política, hasta en el mundial, mm, ¿no? Que al final de cuentas van siendo los más apasionados, mm. o entre los más apasionados de Juan los Manuel, ¿y hinchas. qué estás escuchando sobre Cuba? ¿Qué va a hacer Trump con Cuba? Al final, la crisis de Irán creo que le ha puesto un freno de mano tan grande, ha sido una derrota tan grande de Donald Trump que ya no se animan ni siquiera ya a meterse con Cuba, que es un muerto absoluto Cuba. Es ¿Qué estás posible que les escuchando? esté dando, bueno, es muy sabido que Marco Rubio, el secretario de Estado cubano-americano, Cubano, y americano. viene de una comunidad, acá en Miami, una comunidad muy fuerte de cubanos americanos que tienen mucho peso en la economía y en la sí, política, sí. pues lo tienen sobre los ojos y es posible que no sea este mes o el próximo mes, pero el mismo Marco Rubio ha ido diciendo, dando declaraciones de que está empujando al gobierno allá en Cuba para ver cambios por las buenas, así como ellos dicen, ¿no? Y si no van a ver cómo van a apretarle las tuercas. Y ojalá, yo la verdad no me gusta mucho el intervencionismo o el aventurismo geopolítico, de negociar con bombas. No le ha ido muy bien, como tú Sí. decías, en Irán, no ha ganado mucho al negociar con las bombas. A veces la diplomacia directa y una diplomacia un poco más fuerte, pues también tiene resultados, ¿no? Obama tuvo Mm, resultados en el acuerdo que tuvo con Irán, y la verdad no sé hasta dónde hemos ganado ahora con este nuevo acuerdo, que es muy frágil. mm. Sigue habiendo bombardeos de parte de un lado y del otro. Es un acuerdo muy frágil y ojalá, bueno, vuelva la paz al estrecho de Hormuz y a la región de Irán y a todo el Medio Oriente, ¿no? Mm. Claro. Juan Manuel, tú que estás allá en Miami, seguramente también estás viviendo el ambiente del mundial, ¿no? El ambiente futbolero. Obviamente esto ha traído también mucha gente latina a querer ver a ver sus equipos allá. ¿Cómo está el ambiente y cómo se está moviendo un poquito la economía del mundial allá en Estados Unidos? La verdad me parece que es un éxito a pesar de que es el mundial más caro que ha existido. Totalmente, ¿no? Y les voy a dar el índice de la cerveza. Tengo un primo que fue a uno de los partidos y me dijo que con el precio de una botella de cerveza compras 10 afuera. Entonces, ya te puedes dar cuenta cuánto está costando el mundial, las entradas. Aún así, los hinchas, aunque sin entradas, se aproximan a los festivales que han puesto en cada ciudad anfitriona, en este caso de Miami. Yo con la familia estoy acá. Juega Argentina el día viernes y ya se vive, se vibra un ambiente mundialista. Se nota la energía, la verdad, contra todo pronóstico, al enterarnos de qué tan difícil, qué tan caras eran las entradas. Los fanfests están llenos, los bares, los restaurantes están haciendo dinero. Bueno, es una buena cosa porque también al mismo tiempo los estadounidenses están contagiándose de este deporte, al cual, como les habían dicho en una oportunidad anterior, va a empezar a haber una inversión muy grande y bueno, los inversionistas Sí. alertas, ¿no? Porque el soccer, como le llaman acá, viene.
El último informe que yo por lo menos he podido leer, Juan Manuel, y ya con esto estamos en el límite del tiempo, es de que hasta la fecha el Mundial de la FIFA ha movido más de 30.000 millones de dólares, Juan Manuel. 30.000 millones de dólares. ¿En qué tiempo eso es? En el tiempo de lo que llevamos ahorita, el Mundial, Efraín. Tremendo. Por eso es que el Mundial lo han, para algunos ha sido destrozado, porque la magia del fútbol son 2 tiempos, 45-45, pero han hecho 4 tiempos, igual que la NFL, igual que el béisbol, igual que el básquetbol, para meter 3 minutos de publicidad, que son 6 al final, que se traducen en 35, y ahí la cantidad de dinero que se está moviendo, Juan Manuel, Efraín, ya supera los 30.000 millones de dólares. ¿Cuánto va a costar una entrada para ver la final? Arriba de 20.000, 50.000 dólares. Una entrada. Es que llega siguiendo el modelo del Super Bowl, ¿no? El Super Bowl es el evento estadounidense más importante, el Claro. evento deportivo más importante, ¿no? Donde 30 segundos de publicidad pues cuestan $10 millones Sí, es por una lo poco. locura. Entonces, Locura. es una locura y bueno, estos cambios se están haciendo para que también, digamos, las televisoras, las redes, los networks se vayan interesando más en el soccer o en el fútbol, ¿no? Aquí le dicen soccer, y que vayan dando esta cobertura. En los canales en español obviamente no tenemos esa publicidad, pero en los canales en inglés lo cortan, obviamente cortan el flujo, pues para ganar este dinero extra, ¿no? Qué genial. ¿Cuál es tu pálpito, Juan Manuel, para cerrar ya? ¿Quién gana? Hoy día juega Estados Unidos contra Hoy Bosnia. juega Estados Unidos. Se destaca mucho el nivel de crecimiento futbolístico que tiene Impresionante. Estados Unidos. Pulisic, Impresionante. bestialidad. Sí. Y yo fui a ver divisiones inferiores en algún momento y me sorprendí El fútbol de femenino chiquillos también norteamericano, muy bueno. exactamente, chiquillos con 15 años, con una calidad técnica impresionante. Por eso México ahora tiene un gran rival. Antes los ganaban muy fácilmente, ahora Estados Unidos es un rival a tomar en cuenta. O sea que tú ¿quién quieres que gane, Juan Manuel? ¿Estados Unidos? Mira, yo estoy con todos los equipos latinoamericanos y Bien. vivo aquí en Estados Unidos. Le doy mi apoyo también a que se llama Estados Unidos, ¿no? Ojalá. Muy bien. Gracias, Juan Manuel. Agradecemos tu tiempo, Juan Manuel, y vamos a estar siempre en contacto para otra oportunidad. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Mil gracias. Gracias. Bueno, querido, Mundial. estamos en la Feria del Mundial, así que no podemos dejar de hablar de este tema, ¿no? Pero quiero seguir rápidamente con otro invitado que está en espera, querido Javier. Está con nosotros también Ariel Chávez, él es el coordinador general de la Cámara Boliviana de Desarrollos Inmobiliarios, a quien saludamos cordialmente. Él va a hablarnos sobre todos los efectos que está generando este nuevo tipo de cambio flexible en todo lo que son la compra de inmuebles, alquileres y anticréticos, ¿no? Así que está con nosotros Ariel Chávez. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto saludarte. Buen día, muchas gracias por el espacio y saludarlos a ambos. Espero que estén muy bien. Como comentaba, estamos transitando un periodo de adaptación, tanto las empresas como la población en general. Desde el día viernes que se notificó a través de una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas y una resolución del Directorio del Banco Central de Bolivia, del lunes 29 rige un nuevo tipo de cambio flexible en el país, el tipo de cambio oficial flexible. El día lunes era 9.73 la cotización, martes y miércoles 9.76. Esperemos que mantenga cierta estabilidad y lógicamente eso ha impactado de diversas maneras a las empresas del sector. Entiéndase el desarrollo inmobiliario como todo lo que hacen las empresas privadas de construcción de proyectos, urbanizaciones de terreno, condominios de casas, edificios corporativos, edificios residenciales, centros comerciales. Y lógicamente en la medida de que las empresas tenían crédito directo o saldos por cumplir con sus clientes usuarios y estaban estipulados en dólares americanos o al tipo de cambio oficial, actualmente se ha generado muchas consultas, mucha duda
Y también nosotros como institución con preocupación hemos visto que se ha generado mucha desinformación, ¿no? Hay que tener claridad en el sentido de que este es un periodo de adaptación para todos, tanto para las empresas como para los clientes. Tenemos que sacarnos un poquito, va a costar, ¿no? Sacarnos 14, 15 años un dólar fijo, establecido al tipo de cambio fijo del 6,96, y para nosotros lo ideal es que este periodo se transite con, con consenso, hablando entre las partes y siempre encontrando un punto de equilibrio tanto entre las empresas como los clientes para que no se generen problemas y que todos podamos continuar con nuestra vida normal, entendiendo esta nueva realidad económica del país, ¿no? Creo, Ariel, que el tema central acá es definitivamente la información. Abrir canales de comunicación y lograr una información más fidedigna. Creo que en estos momentos hay que dar certidumbre al mercado, porque puede darse esa incertidumbre que es tan delicada. Entonces, tengo entendido que la Cámara también ha publicado un comunicado bastante extenso, bastante claro en su contenido. ¿Qué nos puedes contar de ese comunicado además, Ariel? Sí, básicamente la Cámara lo que insta a las empresas y a la población en general es que se debe cumplir la normativa vigente, se debe actuar de buena fe, se debe entender que existen casos muy particulares que las empresas han acordado con sus clientes en lo específico, pagos en dólares americanos o el tipo de cambio oficial. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros como institución, y la línea es esa, ¿no? El diálogo, el consenso, entender entre las partes que esto es un periodo de adaptación que va a costar, después de 14, 15 años, como mencionaba, un tipo de cambio fijo, le va a costar a la empresa adaptarse a esta nueva realidad y también le va a costar al cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros como institución instamos a la población en general a informarse, a revisar los contratos que firmaron, a tener la claridad y la seguridad de lo que de lo que se ha pactado se cumpla. En esa línea es muy, muy claro y muy preciso, ya entrando en lo delicado que se ha presentado estos días. Si tu contrato especificaba un pago, le voy a poner un ejemplo, $1,000 americanos o el tipo de cambio oficial hay que entender que a partir del día lunes ha cambiado, es de manera flexible, el lunes es 9,73, ya no el anterior que se manejaba de 6,96, y como le mencionaba, la línea institucional es que las empresas y los clientes, los usuarios, puedan adaptarse de la mejor forma, sean empáticos entre las partes y entiendan esta nueva realidad que está atravesando el país, y como mencionabas, es generar certidumbre en general a las familias, dar la claridad, ser bastante tácitos en que la información que se brinde a los usuarios sea la correcta, y de los usuarios, de los clientes hacia el público en general también hablar con claridad. No sé, hay mucha gente que comenta en las redes y dice, no, yo firmé un contrato en bolivianos y su contrato estaba en dólares, entonces no leyó su contrato, no, ni siquiera al momento de hacer declaraciones. Entonces, es eso básicamente lo que instamos como institución, a que se genere certidumbre, que el consenso sea el que prime y lógicamente las empresas y los clientes sean flexibles entre las partes a entender que estamos transitando una nueva realidad del país, y el tipo de cambio oficial a partir del lunes es otro tipo de cambio oficial que es flexible. Ariel, entonces estamos diciendo de que hay contratos, o sea, en el sector inmobiliario se estaban todavía haciendo compras, digamos, ¿no? Se estaban haciendo contratos quizás de alquileres o anticréticos todavía al tipo de cambio oficial. Y no es así como las autoridades del gobierno nos dicen, ¿no? Que ya esto se vino adaptando desde el 2023 y ya se utilizaban en todo tipo de estos negocios o contratos ya el tipo de cambio paralelo, ¿no? ¿Es así entonces? No se puede generalizar, de nuevo. Hay contratos de alquileres que lo pude haber firmado el viernes en la mañana sin saber que el viernes en la noche iban a sacar la Claro. resolución, ¿no? Hay contratos que se firmaron el 2019, el 2020, todo. Esto también es importante, y ustedes ahí aprovecho
de agradecerles por el espacio y el buen trabajo que realizan. Es importante no generalizar, ¿no? O sea, hay situaciones muy diversas, el sector es muy diverso, yo lo comentaba justamente ayer, no es lo mismo hablar un terreno de urbanización al norte que un terreno en el Uruguay, no es lo mismo hablar de un departamento en Equipetrol que hablar de un departamento en la zona Fidelance en Cochabamba o en la zona sur de La Paz. Son distintos los clientes, los usuarios, distinta la idiosincrasia de la población y los segmentos. Entonces, lo que entiendo por lo que escuché que se refería al gobierno en general es que muchos de los contratos, por ejemplo, el tema de los créditos con la banca, la mayoría han sido bolivianizados. Los créditos entre las empresas, por lo general, en este sector eran y son dolarizados, ¿no? Entonces se establecía el pago del alquiler, el pago del anticrético, el pago de la venta, se realizará a X dólares americanos o el tipo de cambio oficial. Y la fricción que se ha generado estos días es lógicamente cuando la empresa insta a cumplir la normativa vigente y dice el tipo de cambio según la resolución del ministerio, según el Banco Central es 9,73, ya no así 6,96 como era antes, y entonces ahí entra un poco la discusión, ¿no? con el cliente. Sí, aquí hay un tema Mm. muy importante, Ariel, y es la seguridad jurídica. Y la Cámara está precisamente empujando esa seguridad jurídica y esa transparencia que es tremendamente importante en estos momentos. ¿Cómo estás viendo ese tema, Ariel? Como le mencionaba, a ver, nosotros lo que queremos transmitir como institución como mencionaba, es el actuar de buena fe, Mm, que prime la seguridad jurídica, que no se genere esta incertidumbre de desinformación, ¿no? mm, Nosotros ahí aprovecho para reforzar, nosotros instamos a que la familia, los clientes compren a empresas serias, empresas con trayectoria, empresas con respaldo legal, que tengan sus contratos certificados por Defensa al Consumidor. Desde el 2022, la Dirección de Defensa al Consumidor avala los contratos de la compra de inmuebles, sobre todo de la venta futura. mm. Entonces, ahí al pedirle a la población, como muy bien mencionaba, el tema de la seguridad jurídica es clave. Las empresas tienen que transmitir seguridad jurídica y los clientes también tienen que cerciorarse que los contratos que firmen con las empresas que vayan a comprar terrenos, que vayan a tomar algún alquiler, sean empresas serias, que tengan trayectoria, que tengan todos los respaldos legales, ¿no? Parece menor, pero muchas personas no se fijan eso, ¿no? No se fijan si la empresa cumplió con un anterior proyecto, no cumplió, no se fijan si tienen hasta lo esencial que es el registro comercial del CEPREC, ¿no? Entonces ahí aprovecho la pregunta para reforzar esto, que la población debe ser más cuidadosa con los contratos que firma, debe leer los contratos que firma y debe sentirse lo suficientemente seguro de que con la otra parte con la que está firmando, una empresa seria, que tiene todos los respaldos legales y que le pueda generar a mediano o largo plazo esa certidumbre y seguridad jurídica de lo que está comprando y lo que está pactando se va a cumplir, ¿no? Ahora, Ariel, considerando que el tipo de cambio flexible va a estar obviamente, como dice su nombre, cambiando cada día, puede subir, puede bajar, para alguien que ha hecho un acuerdo, por ejemplo, yo pagar una cuota en un monto establecido, antes lo pagaba de manera fija porque teníamos un dólar fijo, ahora cambia. Creo, no sé si es una sugerencia, quizás cambiarlo todo a bolivianos. No sé si se puede hacer eso o eso va a depender obviamente de las negociaciones que tenga ya la empresa con el ¿no? Con el propietario de un bien inmueble, ¿no? Pero creo que sería ideal, ¿no? Bolivianizar todos estos contratos, quizás, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Como le mencionaba, es muy difícil tomar o hablar en términos generales. Al final, cada empresa está tomando la decisión de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la espalda que pueda tener financiera, de acuerdo al tipo de clientes que tiene, la cartera, etcétera. Precisamente el tema del dólar americano y por qué se ha dolarizado. Entonces, si ustedes se fijan, en Bolivia, casi desde que tengo uso de razón, los vehículos y los inmuebles
para uno están en dólares, ¿no? O sea, en la cabeza de la persona está en dólares. Uno no habla, voy a comprarme una moto a 28.000 bolivianos, digamos. Uno dice, voy a comprar una moto a 3.000 dólares, ¿no? Mm. Entonces, eh, puede ser una opción para algunas empresas pensando a futuro, pero ahí un poquito volviendo a lo que mencionaba anteriormente, nosotros como institución estamos instando a que se cumplan los contratos ya pactados, a que se cumpla la normativa vigente, no a que cambien los contratos. Para nada nosotros vamos a instar a que se cambien los contratos. La idea es que se cumplan los contratos y un poquito ahí es la reflexión para la población, ¿no? Lo que están haciendo las empresas actualmente es cumplir lo que dicen los contratos. No les están cambiando los contratos. O sea, si es que en un momento decía tipo de cambio 7, lógicamente tiene que cumplir si es que decía tipo de cambio 7. Pero en muchas empresas, y ese es el motivo de la fricción, sus contratos establecían claramente, se pagará en dólares americanos o el tipo de cambio oficial. Entonces ahí las empresas entran en un conflicto con su cliente y las empresas están cumpliendo la norma, ¿no? Están cumpliendo lo que rige a partir del lunes 29 y de nuevo, como les decía, la línea y la idea, el camino ideal es que todos entendamos que este periodo de adaptación va a costar, pero va a depender de todos en conjunto que salgamos adelante, que no se siga generando esta desinformación e incertidumbre y podamos transitar este periodo de adaptación al nuevo tipo de cambio flexible de la mejor manera. Las empresas están pasando una mala situación desde lo contable hasta lo interno. Hay pagos de seguros, hay pagos de N cosas que se han transformado desde el lunes al nuevo tipo de cambio y las empresas lo están asumiendo porque es lo que rige la normativa y ahí es lo que se insta a las familias que puedan cumplir también de la misma manera, entendiendo la particularidad de cada caso. Ese es otro tema que lo hemos recalcado como institución y hemos pedido a las empresas, como les decía la línea, el consenso, que traten de cuidar el bienestar de la familia y de los clientes, porque al final, si ustedes se fijan, este sector es un generador muy importante de, de economía para el país y lo que menos queremos es que se frene el sector, que la economía no se siga golpeando. Hemos venido de 50 y tantos días de bloqueos, de frenarle a la economía. No podemos seguir sumando eso como país, tenemos que salir adelante y eso va a depender de todos, ¿no? Claro que sí. También deseamos lo mismo, Ariel. El sector inmobiliario, el constructivo, es un sector muy importante en la economía boliviana y aquí en Santa Cruz siempre se ha visto un empuje, un dinamismo muy importante y esperamos que se siga manteniendo, ¿no? Así es. Gracias, Ariel, por tu Sí, tiempo y por la información. no, con gusto, y ahí no es menor para dejarles el dato, según un dato realizado en 2024, el sector de construcción de vivienda, solamente la construcción de vivienda, generó 130.000 empleos directos y 320.000 empleos indirectos. Claro. Entonces, Muy importante. esta cadena productiva que implica la doñita que vende comida al obrero, al albañil, Claro. la industria de cemento, la industria, las importadoras de fierro, de materiales de construcción, materiales eléctricos, la teja, la pintura, es una cadena muy amplia y volviendo a lo que usted mencionaba, es importante generar certidumbre y que no se pueda cortar esta cadena tan importante por desinformación que se está presentando. Hay que entender que es un periodo de adaptación para todos, para las empresas como también para los clientes y esperamos que el consenso, el actuar de buena fe pueda primar en esta etapa, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Ariel. Y sí, vamos a estar pendientes a todo lo que pasa en este sector que es tan importante para la economía. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta Gracias a luego. vos, Ariel. Un Gracias, abrazo. nos vemos. Así estamos, Javier, ¿no? Así estamos. Y yo quería compartir un dato también contigo que, Claro que sí. eh, bueno, por lo menos el Banco Central proyecta una inflación de un dígito para este año. No sé cómo será el tema. Y además asegura que va a haber más reservas en el Banco Central de Bolivia. Me parece interesante esa información. Un paro judicial absolutamente inédito, Efraín, que un poder del Estado le diga a otro poder del Estado, voy a parar, me voy a poner en huelga, poco menos. Nunca se dio, parece, ¿no? En la Nunca, historia de pero Bolivia. es inédito. El problema es que el Poder Judicial está prácticamente quebrado y el presidente decía del Tribunal Supremo de Justicia, no tenemos tinta ni para las fotocopias.
ni para las impresoras. Claro, él decía, ¿no? Se quiere hacer reformas estructurales en la justicia, pero eso también demanda inversión, demanda presupuesto Nuevos mayor, presupuestos, etcétera. Le han dado 20 días al gobierno, al Poder Ejecutivo, ¿no? para que tome una decisión. O sea, un poder del Estado le ha dicho a otro poder del Estado, voy a parar. Nunca en la historia política democrática de este país se ha dado una figura semejante. Y menos aún todavía en un estado de excepción que Y estamos más viviendo. todavía en un estado de excepción donde ellos tienen muchísimo un rol Muy- preponderante en exacto. el estado de excepción. Pues, realmente este es un país Que sorprende, ¿no? eh, Cada cosa que pasa. el realismo mágico está ahí y quiero cerrar con este tema, Efraín, que me está rompiendo mucho el corazón. Se calcula que podrían llegar a 10,000 muertos por el terremoto en Venezuela. Así de tremendo. 10,000. Wow. Ya hay más de 2,000 fallecidos que han logrado retirar de los escombros. 2,000 fallecidos. Es que, Javier, date cuenta, esos edificios se cayeron en cuestión de 5 segundos, Ahí quería llegar. 7 Efraín. segundos. O sea, Ahí quería llegar. Más de 58,000 edificios no tienen remedio. Están quebrados, resquebrajados o a punto Uy. de caerse. 58,000 edificios. una catástrofe, ¿no? Tiene que prácticamente reconstruirse otra vez Y el problema también es que la ciudad. durante el chavismo se construyeron con un cemento de mala calidad, con un fierro que no era el que correspondía, no eran antisísmicos en una zona sísmica. O sea, el chavismo, el evismo, el kirchnerismo, el socialismo en castrismo, general, ¿no? han destruido a Latinoamérica de una forma extraordinaria. Pero 58,000 edificios, Efraín. No son 10, no son 5. Japón, que vive temblando, teniendo tremendos terremotos, uno se dobla. Incluso Uno. Perú, Chile, ¿no? Chile tiene mucho sismo en la zona En Chile no pasa nada porque la regulación es marítima. muy estricta, tremendamente estricta. Pero ahí está, esos son los grandes negociados de Chávez. Claro. Han entregado edificios sociales, de viviendas sociales, todos se han caído, Efraín, todos se han caído. Y teniendo Todos. una de las mayores reservas de petróleo, podían Segundo tener país. los mejores edificios. Segundo país con las mayores reservas de petróleo. Tremendo. 10,000 fallecidos. Da mucha dice pena el más que cálculo. todo por las pérdidas humanas, ¿no? Y Imagínate. 58,000 edificios, Efraín. Dios mío. Ponte a pensar en un edificio, ¿cuántas familias viven? Claro. Ahora ya no tienen ese edificio. 58,000. Una cosa, claro, el terremoto en sí y todas las pérdidas, la catástrofe que genera, y otro es post-terremoto. ¿Qué va a pasar? Como tú dices, esa gente que se va a quedar sin vivienda, ¿qué va a pasar? ¿no? ¿Dónde van a ir a vivir? ¿Quién los va a ir? Es más, cuando hubo el terremoto, Efraín, el gobierno no tenía ni maquinaria, ni rescatistas, ni protocolo, no tenían, el sistema de salud Sí, colapsó. sí, sí. O sea, todo el sistema está tan corrompido que no pudieron dar asistencia básica, Efraín. Entonces, todo esto desnuda cómo estos gobiernos socialistas destruyeron prácticamente países enteros. Habría que ver qué va a pasar ahora, cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos, ya que Ya han estaba mandado ahí ayuda, pero bueno, a medida que van llegando la ayuda internacional, los informes son estremecedores, porque te dicen, oye, estos edificios, en ninguna parte del mundo se podía haber autorizado un edificio de 20 y tantos pisos con este material. Entonces van a revisar el material y son alambres que tenían fierros. Por eso es que se han caído en forma de, ellos llaman, en forma de panqueque. Panqueque, sí. Porque Se no hay estructura, es como si tus huesos fueran pues huesitos. Se ven las imágenes, están en las redes sociales, cómo caen Aplastan. esos edificios tremendos en cuestión de Aplastan. segundos. ¡Prum! Caen. Entonces no hay No, es estructura. Qué triste realmente que esta gente haya sido un cáncer para la Esperemos que no sea mayor el daño y bueno, ¿no? Lo menos que podemos hacer es orar y esperar que no haya más tragedia, ¿no? Sí, en porque Venezuela. es tremendo, realmente es tremendo. Bueno, Bueno, qué pena. Bueno, Javi, ha sido 3 entrevistas rápido. Intensa la y mañana, intensa. muy interesante. Muchos datos muy, muy interesantes. Se vienen semanas muy críticas. Efra. Así es. Y bueno, finalmente siempre hablamos un poquito del Mundial. Mañana juega, tengo entendido, Argentina, ¿no? Creo que hoy juega. No, Mañana juega. hoy más que todo son europeos, Inglaterra con República del Congo,
Estados Unidos también juega en la noche, Hoy pero día juega Estados un Unidos latino contra mañana Bosnia. recién. Mañana. Y Argentina mañana. Argentina, correcto. Argentina, que los apoyen los argentinos. Sí, yo apoyo a Colombia, apoyo a Paraguay, el paraguayazo le dicen. Wow, tremendo lo que hizo con Qué Alemania. arquerazo, Dios mío, qué arquerazo. Bueno, nos vemos entonces el Dale, viernes. Nos vemos el viernes. Un Chao. gran abrazo. Nos Chau. vemos.